¿Alguna vez has sentido ese deseo incontrolable de escapar? De abandonar un trabajo, una relación, un ministerio o incluso un lugar que parecía seguro. Si tu respuesta es sí, debes saber que no estás solo. La verdad es que esa angustia que aprieta el pecho de muchos puede estar saboteándote sin que te des cuenta. Pero, ¿y si te dijera que, antes de tomar cualquier decisión impulsiva, necesitas hacerte una pregunta simple pero poderosa? ¿Fue Dios quien me puso aquí? Esta pregunta puede parecer obvia, pero tiene el poder de cambiar por completo el rumbo de tu historia. Y más aún, lo que muchos no entienden es que no toda insatisfacción es una señal para huir. A veces, es el mismo Dios preparando el terreno, poniendo a prueba nuestra fe, puliendo nuestro carácter para algo mucho más grande. Puede parecer contradictorio, pero las puertas que estás intentando cerrar desesperadamente pueden ser las mismas que Dios está usando para abrir ventanas de milagros y transformación. La Biblia está llena de historias de personas que se mantuvieron firmes cuando todo parecía perdido, y justamente por eso, fueron usadas para cosas extraordinarias. La espera, la permanencia y la alabanza en medio del silencio son la clave para el mover sobrenatural del Espíritu Santo. Si alguna vez pensaste en rendirte, este es el momento de cambiar el juego. En este vídeo exploraremos juntos por qué la fe que persevera, la alabanza constante y la obediencia firme son las llaves para que no solo sobrevivas a las tormentas de la vida, sino para que experimentes el milagro que solo Dios puede hacer cuando decides quedarte donde Él te puso. Y prepárate, porque lo que vas a descubrir puede desafiar todo lo que te han dicho sobre seguir adelante y dejar atrás. ¿Quieres descubrir este secreto? Entonces quédate conmigo hasta el final, porque la transformación que buscas comienza justo aquí. En el silencio expectante de aquella sala en Jerusalén, cada mirada decía más que 1000 palabras. No había impaciencia, pero sí una gran intensidad. Estaban reunidos en un mismo lugar no porque el azar los juntara, sino porque la palabra viva, el mismo Jesús, les había dicho que se quedaran allí. Y cuando el Hijo de Dios habla, el corazón que cree no busca atajos, no inventa excusas, no negocia la obediencia. Era un grupo marcado por una sola certeza: la promesa del Padre estaba a punto de cumplirse. Aquí no hablamos de un simple encuentro social, de esos donde se charla del clima o de las noticias del día. Hablamos de hombres y mujeres que habían dejado sus rutinas, sus zonas de confort e incluso sus miedos para vivir algo que no sabían explicar, pero en lo que tenían plena convicción de que venía de lo alto. Esa espera no era pasiva, como la de alguien sentado en una estación de tren, mirando el reloj y preguntándose cuánto durará la demora. Era una espera activa, llena de oración, alabanza y adoración, donde cada respiración era un acto de fe. Y ahí reside un principio que, si se entiende hoy, puede cambiar radicalmente tu vida de fe. Cuando Dios manda esperar, no es para que se pierda tiempo, sino para que se construya dentro de nosotros el carácter, la sensibilidad y la disposición para recibir el milagro. Piensa en la espera como la preparación del suelo antes de la cosecha. Ningún agricultor siembra en tierra dura y seca, y el Espíritu Santo, que ese día estaba a punto de ser derramado, no llena corazones distraídos, desatentos o dispersos. Y tal vez ese sea uno de los mayores desafíos para quienes viven en el mundo moderno: mantenerse presente en el lugar donde Dios te puso, sin huir ante la primera sensación de aburrimiento o la primera dificultad. Hoy es tan común ver a personas abandonando lugares, ministerios, relaciones e incluso llamados porque ya no sienten nada. Pero en Pentecostés nadie se fue. Estaban juntos porque había un propósito mayor, algo que trascendía sus propios intereses. Esto me recuerda una enseñanza práctica que cualquiera puede aplicar hoy: si Dios te puso en un trabajo donde no ves sentido, o en un ministerio que parece pequeño, no te vayas solo porque el escenario no sea inspirador. En lugar de eso, intensifica la oración, sumérgete en la Biblia, canta alabanzas aunque no tengas ganas, y transforma ese lugar en un altar de adoración. Quizás ni siquiera lo notes, pero el ambiente que se crea por la fe abre espacio para que el Espíritu Santo se mueva de forma sobrenatural. Ahora, imagina el impacto emocional de ese momento. El corazón de cada discípulo latía con la expectativa de algo que no podían prever. Recordaban la mirada firme de Jesús cuando dijo que vendría el Consolador. Esos recuerdos no eran solo memorias nostálgicas, sino el combustible para continuar. Aquí hay una joya: recordar las palabras que Dios ya ha pronunciado sobre ti es una forma de mantener viva la llama de la fe. Es como abrir una carta antigua y sentir nuevamente el calor de las promesas. Eso sostiene la obediencia cuando todo parece detenido.
Y aunque el texto bíblico no describe cada detalle del ambiente, podemos imaginar que allí había un clima cargado de santa expectativa. Nadie quería perderse lo que estaba por venir. Y así, sin saber el minuto exacto, esperaron hasta que el sonido, como de un viento impetuoso, llenó todo el lugar. Pero antes de ese momento, sucedía algo más profundo, algo que prepara el escenario para la siguiente revelación. Lo que pocos notan es que el verdadero milagro del Pentecostés comenzó antes del viento, antes de las lenguas de fuego, antes de cualquier manifestación visible. El milagro empezó en el acto de permanecer. Y permanecer donde Dios nos pone es un ejercicio que requiere más fuerza que correr tras nuevas oportunidades. Es como remar contra la corriente, todo a tu alrededor parece invitarte a rendirte, a tomar otro camino, a arreglártelas con tus propias manos. Pero aquellos hombres y mujeres entendieron algo que no siempre es fácil de aceptar: la obediencia no es solo hacer lo que Dios manda, es hacer exactamente como Él manda, por el tiempo que Él determine. Y allí estaban, obedeciendo a Jesús, manteniendo viva la fe y llenando el ambiente de oración, alabanza y adoración. No había prisa, porque la Biblia muestra que el tiempo de Dios es perfecto. Ese tipo de espera crea dentro de la persona un alineamiento espiritual, como si el corazón, la mente y la voluntad comenzaran a latir al mismo ritmo del Espíritu Santo. Cuando alguien decide permanecer, aunque no entienda el porqué de estar allí, comienza a experimentar algo que no se compra con dinero ni se adquiere en cursos: estabilidad espiritual. Es la certeza de que el control está en manos de Dios y que Él no se retrasa, sino que prepara. Esto me recuerda situaciones prácticas que he visto. Una mujer que oraba por años por la conversión de su esposo, sin ver señales de cambio, podría haberse rendido muchas veces. Pero eligió quedarse, creyendo en las promesas, declarando la palabra, adorando aunque estuviera sola en la sala. Años después, ese hombre que se burlaba de su fe estaba de rodillas, llorando en el altar, entregado a Jesús. ¿Qué hizo la diferencia? Lo mismo que pasó en Hechos 2, perseverancia en comunión con Dios, sostenida por la fe y la oración. Aquí va un consejo práctico: si sientes que estás en un tiempo de espera, crea rutinas espirituales que mantengan tu corazón caliente. Aparta horarios fijos para leer la Biblia, anota lo que el Espíritu Santo te ministerie, y no subestimes el poder de la alabanza. Canta aunque no tengas ganas, porque muchas veces es la adoración la que desbloquea el ambiente para el milagro. Es interesante notar que la unión de ese grupo no era algo automático. Eran personas diferentes, con historias distintas, pero decidieron alinearse a un solo propósito: obedecer a Dios. Esa decisión colectiva fue la que les dio fuerza para resistir el tiempo de espera. Lo mismo puede pasar hoy, en familias, iglesias o incluso equipos de trabajo. Cuando todos deciden unirse en un propósito santo, algo en el mundo espiritual se mueve. Y si en Pentecostés fue así, no hay razón para que ahora sea diferente. El Espíritu Santo sigue actuando, pero busca corazones alineados, no solo presentes físicamente. Y tal vez esa sea la clave que prepara el siguiente punto de esta historia, porque si la unión espiritual ya crea un ambiente poderoso, lo que pasa cuando Dios decide derramar su espíritu sobre un grupo así, es algo que transforma no solo el lugar, sino el mundo que lo rodea. El ambiente de ese día era como un campo preparado para recibir la lluvia. Y no hablo de cualquier lluvia, hablo de esas que caen después de una larga sequía, cuando el aroma de la tierra mojada invade el aire y todo parece revivir de golpe. Eso fue lo que pasó en Pentecostés. Esas personas estaban en oración, llenas de expectativa y con la fe afinada. No sabían exactamente cómo Dios actuaría, pero tenían la certeza de que lo haría. Y eso es algo que toca profundamente nuestra forma de vivir hoy. Muchas veces queremos que Dios nos muestre el plan completo antes de dar el primer paso, pero en el reino de Dios, el orden es al revés. Primero damos el paso de fe, después vemos el milagro. Esta dinámica exige confianza total en Jesús y sensibilidad para escuchar la voz del Espíritu Santo. Es como caminar en la oscuridad guiado por alguien que conoces profundamente y en quien confías plenamente. No ves, pero sabes que estás seguro. Esa disposición a confiar en lo invisible se construye en momentos de intimidad con Dios. Y la intimidad no surge por casualidad. Es el resultado de elecciones diarias: abrir la Biblia no como quien lee por obligación, sino como quien busca un mapa del tesoro; orar no como un ritual, sino como una conversación con el mejor amigo; adorar no solo en los cultos, sino en la cocina, en el trabajo, en el tránsito, transformando cada instante en un altar vivo.
Eso es exactamente lo que crea en nosotros la capacidad de permanecer en el lugar donde Dios nos puso. Por ejemplo, si sientes que estás en un escenario sin gracia, quizás en un trabajo que no es el ideal o en una etapa de la vida donde todo parece estancado, usa ese tiempo para pulir tu fe. Lee libros que fortalezcan tu visión del mundo según la perspectiva de Dios, como El Peregrino, que enseña sobre perseverancia, o La batalla de todo hombre, que habla de santidad y enfoque. Aplica pequeños cambios, comienza el día con una alabanza, anota tus oraciones y marca cuando Dios responda, para no olvidar nunca. Estas prácticas sencillas moldean el corazón y lo preparan para reconocer cuando el viento del Espíritu comience a soplar. Y eso fue justamente lo que pasó aquel día. De repente, vino el viento. No hubo aviso, ni señal externa que indicara que iba a suceder. Pero para quienes estaban espiritualmente alineados, eso no fue sorpresa, fue confirmación. El sonido como de un viento impetuoso llenó todo el lugar, y cada persona presente fue testigo y participante de un acto histórico del mismo Dios. La lección es clara, la preparación silenciosa es tan importante como el momento de la manifestación. Y si en Pentecostés la unión, la obediencia y la espera activa abrieron espacio para el mover del Espíritu Santo, imagina qué puede pasar hoy cuando un grupo, o incluso una sola persona, decide permanecer firme en el lugar que Dios designó. Pero la historia no termina aquí, porque lo que sigue revela un principio aún más profundo sobre cómo Dios elige actuar cuando hay verdadera unidad entre su pueblo. Si hay un detalle en el relato de Pentecostés que debería resonar fuerte en nuestros oídos, es este: Dios decidió derramar su espíritu no sobre individuos aislados, sino sobre un pueblo reunido. Esto no significa que el Espíritu Santo no pueda actuar de forma personal e íntima, lo hace todos los días, pero hay algo especial, casi explosivo, cuando la unidad es el terreno donde Él pisa. La Biblia no exagera al enfatizar que todos estaban reunidos en un mismo lugar y con un mismo propósito. No era solo proximidad física, era sintonía de alma. Y eso cambia todo, porque nos recuerda que estar juntos no es solo ocupar el mismo espacio, sino compartir la misma visión, la misma fe, el mismo compromiso con Jesús. En Pentecostés no había lugar para disputas de ego, comparaciones o resentimientos, había un solo foco: buscar la presencia de Dios. Esa pureza de intención crea un ambiente irresistible para el Espíritu Santo. En la práctica, esta lección es más actual que nunca. Hoy vivimos en un mundo hiperconectado pero profundamente fragmentado. Las personas están físicamente cerca, pero emocionalmente distantes, participan en cultos, reuniones y eventos, pero sus corazones están en agendas diferentes. Y aquí viene el choque: no es posible experimentar plenamente el mover de Dios sin estar verdaderamente comprometido con la unidad. Esa unidad es como un campo de fuerza espiritual, un escudo invisible que protege y potencia todo lo que se hace en nombre del Señor. He visto iglesias pequeñas, con muy pocos recursos, lograr resultados extraordinarios simplemente porque allí había un grupo unido en fe, oración y alabanza. Por otro lado, he visto estructuras enormes, con toda la tecnología y estrategia, volverse frías y estériles porque faltaba comunión genuina. El secreto no está en el tamaño, sino en el corazón colectivo enfocado en Dios. Y aquí va un ejemplo que vale oro: imagina un coro. Si cada cantante decide entonar en la nota que quiera, el resultado será un caos sonoro. Pero cuando todos afinan sus voces en la misma nota, la armonía transforma hasta la melodía más sencilla en algo grandioso. Lo mismo sucede en la iglesia y en la vida espiritual: la sintonía con el Espíritu Santo y con los hermanos transforma oraciones simples en declaraciones de poder, convierte pequeños gestos en semillas de milagros. Por eso, si quieres ver a Dios actuar de forma poderosa, no subestimes el valor de alinearte espiritualmente con las personas que te rodean. Y atención, alinearse no es estar de acuerdo en todo, sino poner el propósito del reino por encima de las diferencias personales. Es ese tipo de unidad la que abre las compuertas del cielo, y que prepara el escenario para lo que Dios hará a continuación. Esa unidad de propósito que vemos en Hechos 2 no nació de la nada. Se construyó paso a paso, forjada en experiencias vividas juntos, en oraciones compartidas, en lágrimas y risas que crearon lazos espirituales irrompibles. Lo que los discípulos tenían en común no era una personalidad parecida ni un origen social o cultural igual: al fin y al cabo, había pescadores, recaudadores de impuestos, personas sencillas y otras de mayor influencia. Lo que realmente los unía era algo mucho más fuerte: la fe en Jesús y la obediencia a lo que Él había ordenado.
Cuando la Biblia dice que el derramamiento del Espíritu Santo fue colectivo, muestra que Dios honra comunidades que deciden, de forma consciente, buscar el mismo objetivo espiritual. Eso debería hacernos reflexionar profundamente sobre el tipo de ambiente que estamos ayudando a construir. En el mundo moderno, la palabra comunidad se usa con tanta frecuencia que muchas veces pierde su verdadero peso. Pero la comunidad bíblica es algo vivo, donde cada miembro entiende que su función es vital para el conjunto. En Pentecostés, si uno hubiera decidido rendirse o alejarse, el flujo del mover podría haber sido distinto. Esa es una clave que necesitamos aplicar hoy, comprender que mi presencia, mis oraciones, mi adoración, tienen peso en el plan de Dios para el grupo. No es solo estar juntos, sino participar activamente, como quien pone ladrillo por ladrillo en la construcción de algo eterno. He visto, por ejemplo, grupos de oración que se reúnen todas las semanas y, después de algunos meses, comienzan a testificar sanidades, puertas abiertas y reconciliaciones familiares. Y al investigar la fórmula secreta, no se encuentra nada más que un pueblo que decidió buscar a Dios junto, con constancia y fe. Y esto me recuerda algo que todo cristiano puede aplicar inmediatamente: evalúa el círculo que frecuentas. Pregúntate, ¿las personas a mi alrededor me acercan a Dios o me alejan? Si la respuesta no es positiva, tal vez sea hora de ajustar el rumbo. La Biblia es clara al mostrar que las malas compañías corrompen los buenos hábitos, pero también deja claro que la comunión con personas llenas del Espíritu Santo fortalece, inspira e impulsa. Pentecostés fue un ejemplo perfecto de esto, todos juntos, corazones alineados, y el cielo respondiendo con poder. Y si eso pasó ese día, ¿por qué no podría pasar ahora? Al fin y al cabo, el mismo espíritu que se movió allí sigue actuando hoy, buscando corazones dispuestos a caminar lado a lado en fe y adoración. El derramamiento del Espíritu Santo en Pentecostés fue la prueba viva de que Dios honra la unidad. Cuando los corazones están enfocados en un mismo propósito, no hay distancia, cultura o diferencia que pueda impedir el mover del Señor. Fíjate bien, no fue una experiencia limitada a quienes estaban en esa sala. La Biblia relata que, por causa de lo que ocurrió allí, una multitud se acercó y cerca de 3.000 personas fueron alcanzadas ese día. Esto nos muestra que la verdadera comunión no se cierra en sí misma, ella desborda. Cuando el Espíritu Santo encuentra un grupo unido, no solo bendice a ese grupo, sino que lo usa como canal para alcanzar a otros. Y este es un punto que muchos pasan por alto: Dios no derrama su poder para crear clubes exclusivos, sino para formar instrumentos vivos que lleven a Jesús a todos los lugares. En la vida práctica, esta lección se aplica tanto a ministerios como a familias, empresas y amistades. He visto grupos de hermanos que, unidos en fe y oración, han visto puertas abrirse de forma sobrenatural. Por otro lado, también he visto personas que, aisladas por rencores o individualismo, perdieron la oportunidad de vivir milagros colectivos porque no lograron alinearse con la visión del cuerpo. La fe es personal, sí, pero también es comunitaria. Cuando Dios mira una comunidad en la que todos están comprometidos con la oración, la alabanza, la adoración y el estudio de la Biblia, ve un reflejo de lo que pasó en Hechos 2, y eso lo mueve a actuar. Es como si el cielo se inclinara para escuchar y responder. Y aquí está la clave para conectar con el siguiente punto: la unidad no es solo un estado emocional agradable, sino una disciplina espiritual que debe cultivarse diariamente. Significa aprender a esperar juntos, a creer juntos y, principalmente, a obedecer juntos. Porque no siempre el tiempo de Dios es el nuestro, y ahí es donde entra la necesidad de permanecer firmes en el lugar que Él nos ha asignado. De eso vamos a hablar a continuación, sobre el desafío de continuar en el puesto designado por Dios, aun cuando la espera parezca demasiado larga. Permanecer firme en el lugar donde Dios nos ha puesto puede parecer sencillo cuando el escenario es favorable, pero es justamente en los días nublados, en las noches silenciosas y en los valles de incertidumbre donde esta decisión revela en quién confiamos realmente. En Hechos 2, aquellos discípulos podrían haber inventado 1000 razones para rendirse: la demora, la presión externa, los recuerdos de la crucifixión de Jesús aún tan vivos, el miedo a las autoridades. Pero no. Ellos permanecieron, no por terquedad humana, sino por convicción espiritual. Y ahí está la diferencia. Quien se queda solo por apego emocional, tarde o temprano se cansa, pero quien se queda porque entiende que fue Dios quien lo posicionó, encuentra fuerzas incluso donde creía no tener más.
Aquí la fe deja de ser teoría y se vuelve práctica, sostenida por la oración constante, la alabanza aún en tiempos de silencio y la adoración que se rehúsa a depender de las circunstancias. Esa firmeza no surge de repente. Es fruto de una rutina que construye resiliencia. Por eso, si alguien me preguntara hoy cómo desarrollar esa capacidad de permanecer, yo diría, comienza invirtiendo tiempo diario con Dios, aunque sea en periodos cortos, pero consistentes. Lee la Biblia de forma devocional, no solo intelectual, ora no para llenar tiempo, sino para crear relación, y elige una alabanza para cantar todos los días, aunque sea bajito, en tu cuarto o camino al trabajo. Estos hábitos funcionan como anclas que impiden que el alma sea arrastrada por la corriente de la prisa o el desánimo. Un ejemplo real, un amigo misionero contó que, durante años, sirvió en un pueblo sin ver ni un solo converso. Podría haberse rendido, volver a casa y llamar a la misión un fracaso. Pero eligió permanecer. Hoy, ese pueblo es uno de los puntos más activos de evangelismo en la región. Y todo comenzó porque alguien decidió quedarse. La verdad es que, muchas veces, el milagro no llega cuando corremos de un lado a otro buscándolo, sino cuando nos quedamos exactamente donde Dios nos plantó. El problema es que nuestra naturaleza quiere controlar plazos, resultados y métodos. Pero el Espíritu Santo no trabaja según nuestra agenda, sino según la agenda eterna de Dios. Por eso, cuando decides permanecer con el corazón abierto y obediente, aunque no veas nada sucediendo, estás diciendo al cielo, confío más en tu tiempo que en el mío. Y esa declaración silenciosa tiene un peso enorme en el mundo espiritual. Pero aquí surge una cuestión profunda, ¿cómo mantener esa postura cuando el tiempo de espera parece no tener fin? Mantenerse en el lugar designado por Dios cuando todo a tu alrededor grita vete exige más que fuerza de voluntad, exige discernimiento espiritual. Y discernimiento no es solo saber diferenciar lo correcto de lo incorrecto, sino reconocer lo que es correcto frente a algo que parece mejor a los ojos humanos. ¿Cuántas veces hemos oído historias de personas que abandonaron ministerios, ciudades o relaciones porque apareció una oportunidad aparentemente más ventajosa, pero que, en el fondo, no vino de Dios? En Hechos 2, los discípulos tenían todas las justificaciones para tomar caminos distintos. Algunos podrían haber pensado, ya pasaron días, tal vez esa promesa sea simbólica, no literal. Otros quizás querían volver a la antigua rutina de pesca o comercio. Pero nadie se fue. ¿Por qué? Porque estaban alineados con la voz de Jesús y no con el ruido de las circunstancias. Y aquí hay una aplicación práctica para hoy, antes de salir de donde estás, pregúntate con sinceridad, ¿fue Dios quien me puso aquí? Y si fue así, Él ya me autorizó a salir. Esta pregunta puede parecer simple, pero es transformadora. He visto personas a punto de abandonar sus trabajos por un jefe difícil, y cuando buscaron a Dios en oración, recibieron una dirección clara para permanecer, no para ser pasivos, sino para convertirse en instrumentos de transformación en ese ambiente. Meses después, el propio jefe fue tocado por el cambio en su actitud. Por eso la permanencia, cuando es guiada por el Espíritu Santo, nunca es pérdida de tiempo. Al contrario, es terreno fértil para milagros silenciosos que, tarde o temprano, se hacen evidentes. Una de las estrategias más efectivas para mantenerse firme es crear puntos de memoria espiritual, registrar en un cuaderno o aplicación todas las palabras, versículos y señales que Dios ya ha dado sobre ese propósito. Cuando llegue el desánimo, vuelve y lee. Eso reaviva la fe como una brasa avivada por el viento. La alabanza también es un arma poderosa en esos momentos. En vez de quejarte por la demora, canta sobre la fidelidad de Dios. Cambia la murmuración por adoración. Eso no solo cambia el ambiente a tu alrededor, sino principalmente tu interior. Recuerdo a una mujer que, al enfrentar meses de espera por una cirugía, decidió que cada día empezaría con un himno diferente. Ella decía, si el milagro aún no ha llegado, voy a preparar el ambiente para recibirlo. Esa mentalidad es exactamente lo que encontramos en Pentecostés, personas que esperan activamente, no quietas, sino construyendo el altar donde caerá el fuego. Y aquí entendemos, permanecer no es solo quedarse, sino continuar avanzando espiritualmente en el mismo lugar físico donde Dios nos puso. Permanecer firme en el lugar donde Dios nos posiciona es, sobre todo, un acto de entrega total a su plan, aunque nuestra comprensión sea limitada. Es la elección diaria de decir Jesús, confío en ti aun cuando el corazón clame por respuestas inmediatas, por cambios palpables, por milagros que puedan verse y medirse.
esa entrega se cultiva en la intimidad con el Espíritu Santo, que enseña la sutil diferencia entre la impaciencia humana y la espera activa, entre la ansiedad y la fe perseverante. Y en la Biblia, en cada página, encontramos ejemplos que fortalecen esa convicción, como Job, que pese a todo no abandonó su altar de fe, como los profetas, que soportaron largas estaciones de silencio y oposición antes de ver el mover de Dios. La verdad es que la fe que permanece es la que pasa por el fuego de la espera y sale purificada, lista para testificar milagros grandiosos. En el mundo real, esta postura se traduce en pequeñas decisiones cotidianas que, acumuladas, forman un estilo de vida de fe inquebrantable. Por ejemplo, elegir comenzar el día leyendo un pasaje de la Biblia que reafirme tu posición en el propósito divino, cultivar un grupo de oración que te sostenga en los momentos difíciles y buscar mentorías con personas que ya han pasado por largos tiempos de espera y han testificado la fidelidad de Dios. Son actitudes así las que transforman la espera en un terreno fértil para la acción del Espíritu Santo. Y, mira, no es raro que en ese proceso Dios levante personas y recursos inesperados para fortalecer el camino. Eso ocurre porque Él honra la fidelidad, la alabanza constante y la adoración que no depende de las circunstancias. Y aquí viene la invitación para la próxima etapa de nuestro aprendizaje, entender que la espera activa y la permanencia no son señales de estancamiento, sino el terreno donde Dios planta los mayores milagros. Si ellos permanecieron firmes en Pentecostés, confiando en la promesa de Jesús, ¿qué podemos aprender para aplicar hoy, incluso frente a los mayores desafíos? Eso es lo que vamos a descubrir a continuación, abriendo la puerta a una comprensión aún más profunda sobre fe, obediencia y el mover del Espíritu Santo en la vida de quienes deciden no actuar por impulso, sino por dirección divina. ¿Alguna vez te has detenido a pensar en el poder que tienes en tus manos al decidir permanecer donde Dios te ha puesto? ¿Cuántas veces dejamos que el miedo, la ansiedad o la impaciencia nos hagan correr lejos de aquello que el Señor, en su infinita sabiduría, ya ha designado para nosotros? La pregunta que queda es, ¿estás dispuesto a confiar verdaderamente en Dios, incluso cuando todo parece estancarse? ¿Serás capaz de transformar el tiempo de espera en un altar vivo de oración, alabanza y adoración? ¿O será que la primera tentación será desistir, huir, buscar atajos que parecen más fáciles, pero que no siempre vienen del Espíritu Santo? Ahora, quiero desafiarte, mira a tu alrededor. ¿Dónde estás hoy? ¿Fue Dios quien te puso allí? ¿Has invertido fe, oración y adoración en ese lugar? Y si la respuesta es sí, ¿qué tal intensificar ese compromiso? Si es no, ¿qué tal pedir dirección y claridad al Espíritu Santo antes de dar cualquier paso? Imagina tu vida siendo transformada porque elegiste quedarte, orar y alabar, incluso en el silencio, incluso en la espera. Esa fe activa tiene el poder de abrir puertas, sanar heridas y provocar milagros que van más allá de tu imaginación. Si quieres seguir aprendiendo cómo transformar el lugar donde Dios te ha posicionado en un escenario para lo sobrenatural, suscríbete al canal ahora mismo y activa las notificaciones. Aquí caminaremos juntos, fortaleceremos la fe y descubriremos los misterios del mover del Espíritu Santo en nuestras vidas. Deja tu comentario, ¿cuál es el mayor desafío que enfrentas para permanecer firme en el lugar donde Dios te puso? Quiero mucho escuchar tu historia y caminar contigo en esta jornada de fe y transformación. Hasta el próximo vídeo.